Tocar a una persona en sus partes íntimas es un delito en el Perú. Mi nombre es Miguel Ángel Alegre Rubina y bienvenidos al Ángel de la Ley. Pasajero hace tocamientos indebidos a las partes íntimas de la jefa del servicio. Esto lo dice el piloto. El agresor, Moisés Mamani, y pone entre paréntesis, Pax ebrio, y firma el piloto. Según usted, ¿tocó a esta señora o esta señorita o no la tocó? A la señorita mencionada no he tocado. Pero si usted inmediatamente la tripulante le dice, oiga, ¿qué le pasa? No me ha gritado Mónica, no me ha gritado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se va a dar el trámite de ir a plantear una denuncia a la comisaría después de salir de su trabajo si esto no es verdad? ¿Después de cuántas horas? Con todas las consecuencias que implica. Mónica, ¿después de cuántas horas? Lo único que he escuchado dijo, señor, de la señorita. Ha tenido una señora que trabajaba en su despacho, que estaba embarazada y que salió despedida, y que habla ella de que usted le había hecho insinuaciones. En algún momento se ha hablado de por qué esperaste varias horas, ¿no? Porque ese es un argumento de parte, ¿no? No solo eso, me han dicho que ¿por qué no afrontaste? Yo me quedé, señora, lo siento, pero cada persona reacciona distinto. Mi reacción fue congelarme y gritar, señor, ¿qué le pasa? Yo le digo, señor, tiene que guardar su equipaje en el compartimento superior, y seguía hablando con mis pasajeros. Se paró, se fue a guardar su equipaje, y cuando volvió, yo seguía hablando con mis pasajeros, yo quería cambiar a un niño de asiento. Fue que sentí de la cintura hacia abajo y grité. Y me fui corriendo a la cabina de mando. ¿Cuál fue la reacción de este? Él me dijo, ay, señorita, perdón, estoy mareado. Me fui a la cabina del piloto, entre que intentaba decir qué pasó, nerviosa. Y ya una vez que el piloto les ordenó el desembarque del pasajero, ya me fui al galley del avión y me quedé escondida atrás del mamparo. Cuéntame cómo te sientes hoy. Violada, podríamos decir así, ¿no? Porque una persona que toca tu cuerpo, un desconocido que toque tu cuerpo, fue muy firme, fue muy consciente de lo que me estaba haciendo. No me queda la más mínima duda. Yo nunca había pasado por algo así. ¿En los Nunca. 20 años de trabajo? Ni en mi vida. Nunca me metieron la mano porque simplemente le dio la gana. Para una mujer que te toquen de arriba a abajo, o de abajo hacia arriba, o de derecha a izquierda, del centro adentro, es igual. Tocamiento indebido es indebido. Usted ha hablado primero de su sobrina. Es su sobrina directa la que lo ha denunciado. Eso fue lo que posiblemente pudo haber ocurrido. Se ha dicho en correo que de repente le dio un tastas. Es posible, pues, un zarandeo, un tastas, sal de acá, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Me lo dijo en su oportunidad, y yo creo mucho en el tema del perdón, ¿no? Entre los dos vamos a conversar. Le dije, no crea usted, por favor, todo lo que se dice al pie de juntillas, porque es muy feo que a uno lo calumnien, lo difamen por hechos que no ha cometido. Quiero que por favor eso quede claro. Que me mire a la cara, mira a la cámara, Martín. Yo te estoy mirando y dime que no me hiciste eso. ¿Usted no recuerda que le empezó a tocar la pierna? Jamás, señora, jamás, por favor, que quede claro, jamás. ¿Que yo voy a decir todo lo que he dicho siendo mentira? ¿Tú crees que a mí no me ha dado indignación y asco ver cómo defiendes al congresista? Cuando tú hiciste lo mismo, llegamos a la casa de mi abuela, me metí a la ducha, salí de la ducha, y lo primero que hice fue, como siempre, entrar a tu cuarto. Ese día no había nadie más en tu cuarto, porque la casa estaba llena. Me eché en tu cama y me comenzaste a tocar la pierna. Me comenzaste a tocar la pierna y de ahí comenzaste a tocarme mis partes íntimas.
¿Quieres que sea más explícita? ¿Quieres que te siga refrescando la memoria? Él, cuando estábamos en su cama y me comenzó a tocar, a los 5 minutos aproximadamente me paré asustada y salí del cuarto disparada. Y me acuerdo muy claro que una persona me dijo, ¿qué pasó? ¿Has visto un fantasma? Y yo lo único que hice fue decirle a mi papá, me quiero ir. Y nos fuimos. Si tú no hubieras tocado ese caso, ten por seguro que yo nunca hubiera salido. Pero no puedo creer que seas tan conchudo en defender algo así. Espero, Martín, que sientas toda, absolutamente toda la humillación y la vergüenza que yo sentí cuando me hiciste eso, que yo sentí cuando lo conté y muchas personas no me creyeron porque no, Martín es el abogado ilustre de la familia, es lo máximo porque tiene una maestría. Estoy intimidando. Yo voy a defenderla, a ella. Muy bien. ¿Por qué? Yo también la defiendo. ¿Y sabe por qué? Sí. Porque hay muchas niñas que se quedan calladas años de años porque son sus tíos, sus padres, sus hermanos las que los agreden. Un día estoy en una reunión con colegas y yo estaba sentada dándole espalda y viene ese colega, seguramente estaba con el cabello sujetado, y me hace una suerte de masaje asqueroso en el cuello. No está acá el colega, hace un rato estaba. Ese masaje asqueroso, hasta el día de hoy lo tengo en la mente cada vez que lo recuerdo, porque me generó repulsa, me generó asco, vómito. Y eso es cosa del día a día, presidente, porque acá las asesoras la pasan mal, los asistentes la pasan mal, porque siempre aprovechan cuando una mujer da la espalda. Esa persona que hizo este acto, yo hice un giro, le di un codazo, y el tipo cual ladrón al descubierto me empezó a hablar, a atolondrar, hablando cualquier cosa, incoherencias. No fue una sola vez, lo intentó hacer una segunda vez en otra reunión, que para mí es un tipejo, eso no merece llamarse congresista. Yo espero que el día de hoy demos una sanción ejemplar, porque francamente a veces no se sabe qué tipo de personas han venido al Parlamento. Personas que no respetan los principios básicos de convivencia, que van contra toda la ética, contra la moral, que son capaces de creer que tienen derecho a agredir a una mujer, de tocar a una mujer. ¿Con qué derecho? Presidente, yo estoy a favor de esta sanción y que además se haga el trámite del desafuero al congresista Mamani. Gracias. Así es. En el Código Penal peruano, en el artículo 176, se ha establecido como delito tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si te tocan en las partes íntimas, sin tu consentimiento, es un delito establecido en el Código Penal, en consecuencia va a tener lugar a una pena. Muchas personas piensan que un tocamiento a una persona no es delito. Estos últimos días hemos visto bastantes casos. Comenzó con este caso de congresista Mamani, luego, bueno, pues vino también la denuncia de la sobrina del abogado que también había sufrido. Anteriormente nosotros hemos sido abogados de Diana Canto, quien es conocida como la Negrita Petróleo, que también fue víctima de tocamientos indebidos. Y esta semana en los periódicos nuevamente están saliendo casos de menores de edad, casos de señoras que están siendo víctimas de tocamientos indebidos. Entonces, dado estas circunstancias y estas noticias, voy a referirme a este delito en un lenguaje sencillo para que todos me puedan entender. Pero también voy a hacer la descripción de acuerdo a lo que señala textualmente primero el Código Penal. ¿Qué dice nuestro Código Penal respecto al delito de tocamientos indebidos? Dice, el que sin propósito de tener acceso carnal realiza sobre una persona sin su libre consentimiento tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de 3 ni mayor de 6 años. Si el agente realiza la conducta descrita en el primer párrafo mediante amenaza, violencia o aprovechándose de un entorno de coacción o cualquier otro que le impida a la víctima dar su libre consentimiento, o valiéndose de cualquiera de estos medios, obliga a la víctima a realizarlos sobre el agente, sobre sí mismo o sobre tercero. Si la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 9 años. Como verán, esta es la figura básica. Acá también hay una figura grabada y hay una tercera figura. En cualquiera de los casos previstos en el primer y segundo párrafo, o sea, en el primer supuesto y en el segundo supuesto, la pena privativa de libertad se incrementa en 5 años en los extremos mínimo y máximo, si la víctima es mayor de 14 y menor de 18 años. El delito de tocamiento indebido está en el capítulo del Código Penal referido a delitos contra la libertad sexual. Decimos que hay una libertad positiva y hay una libertad negativa. La libertad positiva es la libertad de la persona que pueda decidir con quién va a tener intimidad. Por ejemplo, si la persona desea tener con una persona, con otra, o tener varias parejas, pero ella decide o él decide hacerlo de esa manera, esa es su libertad de elegir con quién, cómo, cuándo y en qué circunstancias o contextos va a tener intimidad o acto sexual con la persona que decida. Esa es su libertad positiva. Existe también una libertad negativa, decir con quién yo no deseo tener ningún acto de connotación sexual. Por ejemplo, a pesar de que yo tenga una pareja, o sea mi ex, y yo ya no deseo tener nada con él, y esta persona se acerca y desea tener intimidad y me quiere obligar a tener intimidad, está violentando mi libertad, porque si yo digo no, es no. Y vamos a un caso extremo, las trabajadoras sexuales. A veces los casos extremos sirven para ser un poco más didácticos. Las trabajadoras sexuales también tienen libertad sexual. Ellas deciden con quién tener intimidad y con quién no. Es más, es delito de violación cuando una persona obliga a una trabajadora sexual a tener intimidad, a pesar de que ella le ha dicho que no. La libertad sexual, según nuestro Código Penal o nuestro sistema legal penal, se adquiere a los 14 años. Una persona de 14 años ya tiene libertad sexual, ya puede decidir con quién tener intimidad y con quién no. Entonces, ¿a qué se refiere este artículo 176 con los tocamientos indebidos, habiendo hecho esas aclaraciones previas? Inicia diciendo el que sin propósito de tener acceso carnal, establecido en el artículo 170. El artículo 170 se refiere a la violación sexual. Entonces, esto indica que aquella persona no queriendo tener acceso carnal, esto quiere decir penetración hacia la otra persona, se acerca a otro ser humano con el deseo de satisfacer un líbido o un deseo sexual, pero no de penetración. Realiza sobre la persona sin su consentimiento. Y acá está el término importante. Si una pareja de novios, por ejemplo, o enamorados, está caminando por la calle y él le da una nalgada, ¿ese es un tocamiento indebido? Normalmente esto es un acto consentido entre ellos y cuando hay consentimiento, pues no hay delito. Acá donde viene o inicia el delito es que te hagan un tocamiento sin tu consentimiento, o sea, tú no lo deseas. ¿En qué consiste? En que te toquen o actos de connotación sexual o actos libidinosos en tus partes íntimas. ¿Qué debemos entender por partes íntimas? Lo que normalmente nosotros entendemos con partes íntimas son nuestros genitales, masculinos y femeninos, y también nuestra parte posterior del cuerpo, que es los glúteos, el ano, ¿no? Y la parte delantera, que es la vagina o pene, dependiendo del sexo que se encuentra. Y la parte superior, en las damas, los pechos. Vamos a entender como principio básico que esos son
las partes íntimas de un ser humano. Pero esto va más allá, dice, o en cualquier parte de su cuerpo será reprimido con pena privativa de libertad no menor. ¿Qué cosa ha entendido la doctrina? Cuando comenzamos a revisar los libros, también se entiende como parte íntima del cuerpo las orejas, el cuello, los hombros, las piernas, ¿no? Las nalgas son partes íntimas de un ser humano. Entonces, a veces alguien viene y bueno, pues te puede tocar la oreja con una connotación sexual y tú sientes que está violentando tu esfera íntima, tu sexualidad, tu deseo, es en contra de tu voluntad. O viene alguien y te toca el hombro y te comienza a masajear, a tocar sin tu consentimiento. Eso también es un tocamiento indebido. Y con mayor razón puede ser que alguien venga y te toque los pechos. Y con mayor razón va a ser si alguien viene y te toca las nalgas o los genitales. La pena básica es de 3 como mínimo y 6 años como máximo. Si la gente realiza la conducta descrita en el primer párrafo mediante, ojo, para que vean bien, lo primero es que te realice la conducta sin tu consentimiento. Y ahora en el segundo párrafo va a entrar a tallar el tema de la amenaza o violencia. Si la gente realiza la conducta descrita en el primer párrafo mediante amenaza, violencia o aprovechándose del entorno de coacción o cualquier otro que le impida a la víctima dar su libre consentimiento, o valiéndose de cualquiera de estos medios obliga a la víctima a realizar sobre la gente, sobre sí misma o sobre un tercero, la pena privativa será no menor de 6 ni mayor de 9. Estamos viendo que se incrementa la pena. Esta es una figura grabada en que con grave amenaza o violencia, o con amenaza o con violencia, o abusando de su posición de poder, que me obliga a hacerme tocamientos a mí mismo, que obliga a hacer tocamientos hacia la otra persona que está ejerciendo la amenaza, o que me obligue a hacer tocamientos a una tercera persona que también se encuentra en el ambiente. Ahí la pena, como hemos visto, es de 6 como mínimo y 9 años como máximo. Hay una figura agravada. La figura agravada es que en cualquiera de los casos previstos en el primero y en el segundo párrafo, la figura básica y la figura agravada, la pena privativa de libertad se incrementa de 5 años en los extremos mínimo y máximo. Esto quiere decir que si decíamos que era no mayor de 6, ni no menor de 6, ni mayor de 9, le agregamos 5 años a cada uno. 9 más 5 serían como máximo 14 años de pena. ¿En qué supuesto? En que la víctima que se encuentra entre los 14 y los 18 años. ¿Por qué? Porque aún siendo menor de edad y teniendo ya libertad sexual, a pesar de ello, si bien es cierto tiene libertad sexual, todavía no tiene mayoría de edad. Es muy importante el tema de las penas, porque son las sanciones que se le van a dar a estas personas. Hay un artículo adicional, una adición a esto, que es el artículo 176A, que es tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores. Y acá vamos a leerlo para hacer una aclaración. El que sin propósito de tener acceso carnal, regulado en el artículo 170, realiza sobre un menor de 14 años o obliga a éste a efectuar sobre sí mismo, sobre la gente o un tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas, actos de connotación sexual o en cualquier parte de su cuerpo o actos libidinosos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 9 ni mayor de 15 años. Como hemos visto, si la persona es menor de 14 años, ya no estamos hablando de libertad sexual. Esta persona ya no tiene, o sea, los menores de 14 años no tienen libertad sexual. Los menores de 14 años que son tocados en sus partes íntimas se le llama indemnidad sexual, el Estado los protege y la pena acá va a ser de 9 a 15 años. Si una persona toca a su hijo, señora, su hijo, su sobrino, su familiar, en sus partes íntimas y ese menor de edad es menor de 14 años, la pena, como hemos visto, es no menos de 9 por solo tocarlo, por tocarlo. Nadie debe tocar las partes menos de un menor de edad, menos de un menor de 14 años. Así que es muy importante establecer. Hemos visto pues el caso de la congresista Paloma, que ha señalado que ella había sido víctima de tocamientos. En un momento le hicieron tocamientos en los hombros, que ella lo consideró repugnante. Bueno, si ella en su oportunidad hubiese presentado la denuncia, si le hubiese realizado una evaluación psicológica adecuada,
de repente hubiese prosperado esa denuncia. En la actualidad va a ser mucho más complicado si ella formula su denuncia. Si bien es cierto, el delito no ha prescrito, pero el tema probatorio es complicado. Lo mismo pasa con la sobrina del congresista. Todo es un tema probatorio. Ella ya es mayor de edad, pero dice que cuando tenía pues menos de 13 años fue tocada por su tío. Es lo que hemos escuchado en las noticias, no sabemos. Saquémonos un poco de este contexto. Es si un tío toca a una menor de 13 años en sus partes íntimas, las piernas, la vagina, las toca, o los senos, los glúteos, bueno, ya hemos visto, la pena es no menos de 9 ni mayor de 15 años. ¿Cuál es el mensaje acá? El mensaje es simple. Nadie tiene que tocar tu cuerpo sin tu consentimiento, si eres mayor de 14 años. A partir de los 14 años tú puedes prestar consentimiento, ya tienes libertad sexual. Los mayores de 18 años, nadie les puede tocar su cuerpo si ellos no lo deciden así, si su libertad no lo establece. Y para todos los casos de los menores de 14 años, para todos los casos, eso es un delito grave de una pena de 9 a 15 años. Así que, por favor, si usted conoce de que un familiar suyo está siendo víctima de tocamientos indebidos, denúncien. No estamos hablando acá de violación, no estamos hablando de penetración, pene, vagina, pene, ano o otra cosa. Estamos hablando de tocamientos indebidos, tocamientos en las partes íntimas o en las partes que tú consideras que son de tu intimidad, que van desde los genitales, el cuello, las orejas, el hombro, las piernas, los glúteos, que también hay muchos que piensan que levantar la falda, mirar con un espejo, algunos traviesos, o exhiben parte de su cuerpo, eso va a ser objeto de otro delito protegido en el Código Penal, no en este, con otras sanciones también, y en su momento los tocaremos. Así que no te olvides, denuncia a tu agresor, denuncia a ese depravado que está haciendo tocamientos a tu hija, a tu hijo, a tu sobrino, a tu vecina o a cualquier menor de edad. Eso es todo. Muchas gracias.